Más arriba ya no va a tener tiempo y el que ha aprendido con nosotros va a ocupar el lugar de monitor, ¿no? Y así, en un ciclo que siempre se va renovando. Nada más ello. Y pues ya básicamente eso. No sé si quedaría alguna duda. Milagros supongo que está acá y no entiendo un poco de la idea que tenemos. Eh, Mili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Milagros es una amiga de la universidad, una compañera también. Y pues ya, le invité, ella pasó método. Tiene buenas referencias de carrear grupos de método eh, porque a veces cuando es método uno se descuida y es siempre la responsable que cubre esos vacíos. Y bueno, en este caso es Milagros. O fácil nos dejó corriendo ahí y no pasa nada. Pero ya, Carlos, te doy el pase para que puedas empezar y pues tener esta ponencia como un inicio de este proyecto. Adelante, te escuchamos. Sí, 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 sí. Te escucho, te escucho. Un momento, estoy viendo el... Ya no importa. Pero lo que es el caso de Isa, ¿no? Yo te recomendaría que te pongas de tutora, porque es justo con los tutores con los que se quiere empezar las partes más avanzadas a futuro. Pero bueno, déjame ver dónde está la sesión teórica, compartir. No, quiero compartir toda mi pantalla. Excelente. Muy bien, chicos. Chicos y chicas, chicos y chiques. Muy buenas noches. Sé que se está grabando, así que vamos a presentarnos. Eh, Estamos aquí en la primera sesión, búsqueda bibliográfica básica y avanzada. Sí, de un tiro vamos a hacer básica y avanzada, así que prepárense para la sesión más brutal, masterclass que van a tener de esto. Básicamente corresponden a, yo diría que 3 semanas de el curso de metodología de investigación. Que eso no nos preocupe, eso solo demuestra una cosa, que el curso es ZZZ, porque de las 16 semanas se puede hacer tranquilamente en una semana. Pero bueno, nada, nada que ver. Como tal, ya me conocen algunos, otros no tanto. De hecho, los que me conocen tampoco me conocen nada, porque yo ya cambié mucho desde la última vez que hablamos. Bueno, nuevamente, buenas noches, soy Carlos Daniel Colarico, soy el director del 2024, o sea, de este añito nada más ni nada menos del Comité Permanente Científico de la CIEMUXUR. Como podrán ver acá tengo un interés muy fuerte en la parte de metodología porque la epidemiología, salud pública y ciencias de datos no tienen un tema definido, ¿no? Epidemiología de enfermedades transmisibles, crónicas, salud mental y entre otros es siempre nuestro fuerte, ¿no? Como yo no tengo eso, soy como un Pokémon y a mí yo me voy adaptando según el ambiente. Nada, tengo algunas de las cosas que más les he comentado y bueno, arrancamos con la sesión. Vamos a tener esta pequeña forma de trabajo. Como tal, estas diapositivas tienen un poquito de mi parte. Yo soy un jugador nato de videojuegos del año 80 y 90, así que van a ver siempre estos muñequitos. Y soy amante de cuyes, así que no se preocupen con que vean algún tipo de imagen así durante las charlas y durante las sesiones. Primero que nada, pensemos con generalidades y siguiendo la reflexión de nuestras diapositivas de la universidad, tenemos una reflexión desde la experiencia. Como acá tenemos un background distinto en personas, o sea, algunos saben más, otros no tanto, pero entendería que todo el mundo ha vivido esto de acá. No dejan un tema para exponer. O sea, te dan un tema X, ¿ya? Y tú tienes que empezar a buscar. En este caso, estas 3 imágenes nos harán pensar en un tema en particular. Primero que nada, esto es muy sugerente, ¿no? Y que nos tiene que ver con la ideación suicida, a propósito de hace unos días que fue el Día Mundial contra la Prevención de Suicidio, entre otras. Un tema que nos lleva mucho a pensar en nuestra patria y unos escolares, ¿no? Si bien a partir de estas 3 imágenes, en teoría lo que se busca acá es ver una problemática que sí está en la realidad. Pero en esta ocasión vamos a suponer que te dejaron un tema para exponer y tiene que ver con las 3 imágenes. Podríamos pensar en ideación suicida, en escolares del Perú o en adolescentes peruanos. Se presta para muchas interpretaciones. Bueno, entonces uno busca en todo lado. Yo sé que este curso se lleva en quinto ciclo, pero aún así, a veces yo más me incluyo, solemos buscar en bases de datos o en páginas que de repente no son tan buenas. Y asumimos, ¿no? Que buscamos X libros en lugares no tan especializados, utilizamos una base de datos de literatura gris como Google Académico o Google Scholar, pero finalmente terminamos teniendo información no tan importante, de pronto se va para otro lado, o de repente sí habla de lo que estábamos buscando, pero no es de la buena calidad que queremos. Así que vamos a usar PubMed, que es la base, el buscador especializado más usado frecuentemente por estudiantes de medicina. Lo intentamos usar y nuevamente, yo sé que acá todo el mundo tiene una forma distinta de aprendizaje, pero suele pasar algo así. Lo que ustedes ven acá es
nada, buscar el tema como si fuera Google, lo ponen y tiene resultados, verán, acá dice 10 resultados. Lo usan así o a veces lo utilizan de esta manera. Esto está bien, ojo, el utilizar el título abstract, pero no sé si notan acá que la persona que buscó esto, o sea, yo, haciendo acá la significación, ¿ya? Yo que tengo mis 23 años de vida artística, notarán que al haber buscado esto, el único resultado que le aparece es este. Bueno, en un contexto como ese que es bien común, podría pensarse que mi tema, una de dos, o es muy novedoso y qué lindo, o la segunda, que no hay información, que es bien difícil, ya me desanimé, ya no quiero, busco otro, o así me estreso. Por las puras en realidad, porque esto es bastante sencillo. En los dos casos está mal la búsqueda. En la primera, porque lo busca como Google Académico o como Google, nada más. Y en la segunda, que aunque hace un uso de buscadores booleanos, buscadores del famoso TIA, el entrecomillado, pues no lo está haciendo de la mejor forma y por eso le está saliendo este resultado todo horrible. La única ventaja es que es de 2023, nada. O sea, en el 2022 estos chiquitos no hubiera tenido resultados, hubiera ofrecido como cero resultados. Bueno, entonces hablemos un poquito de la búsqueda bibliográfica. La búsqueda bibliográfica se trata de un proceso estructurado, o sea, tiene partes y esas partes tienen un fin. O sea, todo tiene un objetivo que tú lo vas planificando previamente en cada paso anterior. Entonces pensemos que la búsqueda es como un reloj. Cada pequeña parte cumple una función. Y mientras mayor sea la selección y calidad de nuestras piezas y el funcionamiento de la misma, pues mejor va a ser el resultado. Tal cual, un reloj suizo. Esto nos va a servir para buscar y encontrar información de nuestro especial interés, pero de un interés específico. Aunque la imagen es bien caricaturesca, notarán que, aunque la persona está tratando de hacer una investigación, probablemente sobre una persona en particular, siempre habrán cosas que no va a lograr encontrar. Entonces, la idea de esta búsqueda es aumentar la sensibilidad de la información que nos interesa, pero que cuando encontremos esa información sensible, sea lo más específica al tema en particular. Habrán millones de artículos que hablen sobre ideación suicida, pero de repente hay varios de adultos mayores, adultos, personas con estrés postraumático, y un largo etcétera, ¿no? Pero yo quiero de un tema en particular. Al nosotros hacer la búsqueda bibliográfica, también generamos un pequeño sesgo, porque siempre hay información que nos escapa por consecuencia de la misma estructura de la búsqueda como tal. Ya vamos a hablar de eso en la parte práctica. Y finalmente veamos que el cómo se hace, ya hemos visto qué es, para qué sirve, ahora nos falta ver el cómo quiere lograrlo, es que nosotros hagamos un pequeño plano. Acá estamos viendo básicamente el producto final y aquí vemos como que un plano. Como les he comentado, se requiere un pensamiento a detalle. Todo tiene que estar planificado y todo tiene que estar iterado. Iteración es básicamente estar probando una y otra y otra y otra hasta obtener el mejor resultado. Y vamos a descubrir el día de hoy el caso más común para los investigadores novatos que recién empiezan. Y nada, para esto solamente requieren dos cosas, la palabra clave y el buscador especializado. La palabra clave en nuestros conceptos más amplios se le conoce también como tesauro. Y los tesauros o palabras clave o términos clave o keywords, si es que lo manejan el inglés, no son más que palabras estandarizadas en el mundo académico para referirse a un tema en particular. Su uso es clave, es totalmente importante conocerlo y reconocerlo a la vez, porque si no, puedes buscar la idea que estás queriendo estudiar, sí, pero como no estás utilizando el nombre correcto, de pronto no encuentras datos o encuentras muy poco o encuentras mucho, pero no de lo que tú estás queriendo. Así es como funciona. Las dos imágenes acá hablan de tres términos en particular, los DEX, los MESH y los Entry Terms. Los DEX son la abreviación de descriptores en ciencias de la salud y funcionan para Latinoamérica, mientras que los MESH son básicamente lo mismo, o sea, son términos médicos para la salud, pero que solo se pueden utilizar en una base llamada PubMed, que seguramente ustedes ya conocen. Los Entry Terms, en cambio, se utilizan para todos los productos que tengan que ver con el Saber, es decir, Scopus y Embase, nada más esos dos. Esas son las palabras clave. Ahora hablemos del buscador especializado. Como hablamos de un buscador especializado, imagínense que es como Google, solo que el motor de búsqueda de Google, que es el más potente que existe a nivel mundial, como es tan general, te manda videos, imágenes, páginas que de repente ya no funcionan, información que no sirve para nada, Wikipedia, Rincón del Vago, o sea, no hace una selección de nada y las herramientas que te permite para hacer una selección son muy débiles, muy enclenques, ¿no? En ese contexto requieres algo que te dé una información en particular. Cuando yo he coloreado de rojo información específica, es importante reconocerlo, ya que ninguna de las bases que yo les he puesto acá, ninguna, te da como información primaria videos, por ejemplo,
o imágenes. Que el artículo tenga imágenes es una cosa, pero que la búsqueda directamente te dé eso es bien raro, bien, bien, bien extraño. Se puede dar el caso, pero no es común. Las bases de datos que vemos acá son las cuatro principales para ciencias de la salud. Existen N bases de datos para todas las ciencias que ustedes se puedan imaginar. En realidad, Scopus es multidisciplinario, es decir, tiene de leyes, de ingeniería, de química, biología, un montón de cosas. Pero lo utilizamos para ciencias de la salud porque es bien específico para las ciencias de la vida, básicamente. Nuestra universidad se enorgullece de tener las tres, Scopus, Embase y Web of Science. Son las tres bases en las cuales las tenemos en nuestra biblioteca y PubMed es de uso gratuito. Muy bien, ya tenemos la palabra clave, ya conocemos el nombre de los buscadores. Ahora vamos a aprender uno en particular porque de ese uno sale una adaptación de estrategia de búsqueda para todas las demás, en este caso PubMed. Pero todavía no nos apresuramos con eso. Primero que nada, recordando siempre, palabra clave y buscador especializado, los dos tienen que ir de la mano. Básicamente son sus dos componentes de este reloj llamado estrategia de búsqueda. Lo que les vemos acá es las bases de datos y el solapamiento de las mismas. Quiero que vean acá algo importante. El círculo de Scopus, este que es de un color medio azul claro, notarán que es el más grande y numéricamente hablando dice más de 25.000. En sí tiene millones, pero hablemos de proporción. De los artículos originales o los que de pronto no se encuentran en más bases de datos no especializadas, Scopus es el que tiene la mayor cantidad de información y se le escapa bien poco. Bien, bien, bien poco. Es realmente poco lo que se le escapa. Por lo que podemos concluir fácilmente que la mejor base de datos para buscar información de cualquier tema en ciencias de la salud, y en este caso medicina, es Scopus, porque es bastante sensible, o sea, abarca demasiado. El resto de bases de datos verán que no es tan potente. O sea, si yo busco en PubMed, que en este caso es, a ver, si utilizo el buscador de PubMed para encontrar en Medline, que es en sí la base de datos, yo me estoy quedando con muy poco, o sea, 5.200 de 25.000, o sea, poquito más de la quinta parte. Pero a su vez el conocimiento de PubMed es muy útil, es decir, saber buscar acá es muy útil para poder buscar en cualquier base en particular. Mención especial a Web of Science, que aunque acá gráficamente se ve que prácticamente no cubre nada nuevo, en la actualidad ya cada vez cubre más evidencia exclusiva de esta base de datos que no se encuentra ni en Scopus, ni en Embase, ni Medline, ni CINET, nada más de ello. En nuestro caso, vamos a tratar de conocer cada una de las bases de datos, pero enfocándonos siempre en PubMed. Nada más ello, PubMed, como les he comentado, se utiliza en Medline. Bien, ahora hablemos de la pregunta Pico, el PubMed, la relación entre la Pico y el objetivo. Les he comentado que utilizo mucho un muñequito y cada vez que ustedes vean el muñequito acá van a ver una palabrita. La palabra clave es lo que en teoría va a resumir la sesión del día de hoy. Sistematización. Todo tiene que tener un fin, un objetivo y tienes que conocer las partes y para qué sirve cada uno. Nada más ello. Damos un poquito de Pico. La pregunta pico es una mnemotecnia. ¿Para qué? Para evitar, número uno, perdernos con las ideas, saber cuál es la idea principal de lo que tú quieres hacer. Y en segundo término, para establecer la pregunta de investigación. En el mundo ideal, ojo, solamente en el mundo ideal, el título de tu tesis, de tu artículo, lo que sea, es lo último que escribes. O sea, no agarras y dices, quiero ver el estrés en estudiantes de medicina por trabajo académico. El título de mi tema y de paso así como lo voy a dejar. No, no, sino que más bien deberías establecer la temática que quieres estudiar para luego transformarla en una pregunta pico. Y ahora que la transformaste en una pregunta pico, recién te pones a buscar información. No antes, tampoco al último momento. Nuevamente, eso es desde el mundo ideal. La Pico lo que hace, como les he comentado, es no perder de vista la idea principal, la pregunta de investigación. Pero ¿por qué les he puesto que esto asegura la replicabilidad de los resultados? Porque con esa Pico tú puedes establecer la estrategia de búsqueda. Y como esa estrategia son solo palabras, yo la copio, la pego, se las mando a ustedes y van a encontrar lo mismo que yo, entonces están replicando mis resultados, van a encontrar lo mismo. Bueno, entre comillas, lo mismo. Y nuevamente la Pico se utiliza para varios estudios. En realidad hay varias variantes, no las vamos a tocar ahora, pero solo para su conocimiento en general hablamos de picots, picots, PECO también existe y hay otras mnemotecnias para otro tipo de preguntas que no tienen la estructura pico, son otros, así totalmente diferentes. Cada uno de estos responde a un tipo de estudio en particular. Y en segundo término, cada estudio, ojo, sin importar el diseño o el tipo, tiene una pico totalmente distinta. Ya vamos a ver a qué me refiero con eso más adelante.
Luego tenemos PubMed. Como les he comentado, PubMed es de uso gratuito y puedes buscarla como si fuera Google, o sea, puedes buscar lo que tú quieras y vas a encontrar información muy probablemente de tu interés. Pero como estamos hablando de una investigación de calidad, yo quiero la mayor cantidad de información, ¿no? Para ver hasta dónde puedo llegar con lo que encuentro y ver si es factible mi idea, ¿no? El famoso FINER. Pero para eso, para tú poder usar esa manera estructurada del PubMed, tienes que contar con una estrategia de búsqueda y esa estrategia de búsqueda nace ¿de dónde? De la Pico. Entonces, ese formato Pico tiene en total cuatro componentes. En este caso es la población, la intervención, el comparador y el desenlace, ¿no? Notaremos que solamente la O es la única que no cuadra con nuestro idioma queridísimo, que es el español, pero nada que ver. Un dato adicional. Este cuadrito que ustedes ven acá, en teoría es casi casi que la pico. ¿Por qué? Porque se podría sobreentender que mi población es aquella que tenga tuberculosis y, ojo al dato, la intervención, lo más probable es que sea una transferencia condicional de dinero para el tratamiento de tuberculosis. Para los no entendidos, hay un programa de tratamiento en Perú, pero más fortalecido en Brasil, en el cual hay personas a las cuales se les paga para que vengan a su centro de salud a seguir con su tratamiento, lo cual y disminuye obviamente la tasa de mortalidad y de morbilidad. Un gasto tremendo, ¿no? Pero va. Notarán que esto sí tiene su pico, pero ¿qué cosa no tiene? No tiene un comparador, ¿verdad? Porque no aplica. Y tampoco necesariamente tiene un desenlace. Notarán acá que no necesariamente tiene un desenlace. A veces vamos a encontrar preguntas pico que solo tienen población e intervención, o preguntas pico que solo tienen población y desenlace, pero ni comparador ni intervención. Vamos a ver con unos tres o cuatro ejemplos que les he preparado para ver ello. Nada más. Eso que les he puesto acá son solamente los fines reales o los fines más duros. Esto solamente para que ustedes lo tengan en consideración. Creo que el más potente es la construcción de su marco teórico, ¿no? Para que más o menos puedan ver el estado actual de su trabajo o que puedan ver qué cosa puede sustentar lo que van a querer preguntar. Nada más eso. Y nuevamente, el cuy mágico. Lo que les he comentado acá está en el cuy mágico, que no todas las partes de la pico o peco van a lograr cumplirse. Y eso no es una debilidad. Lo que es una debilidad es saltarte alguna de estas, o sea, que no sepas cómo buscarlo y le pones una plica porque no quieres seguir buscando, no, eso no. Siempre tiene que estar seguro si ese es el caso. ¿Cómo me doy cuenta de eso? No, no puedes darte cuenta de eso. Eso está implícito en tu pregunta de investigación. Si tu pregunta de investigación está bien hecha, te das cuenta al toque. Si no está bien hecha, frito, frito, pescadito. Muy bien, ahora hablemos del objetivo. Con objetivo no voy a referir necesariamente a objetivo principal, secundario. Sí lo vamos a tocar ya, pero con objetivo no me estoy refiriendo principalmente a eso, sino a otra cosa. Cuando yo hablo de un objetivo es lo que yo espero conseguir al responder la pico. Como les he comentado, la estructura de la pico en esa mnemotecnia se puede convertir en una pregunta. Esa pregunta de investigación tiene que tener una respuesta y esa respuesta, para poder conseguirla, se convierte en mi objetivo. Nada más ello. Entonces, uno ve algo en la naturaleza, ¿no es así? Estamos hablando acá de establecimiento de objetivo y planteamiento de la pregunta de investigación, ¿ya? Uno ve algo en la naturaleza, algo que se escapa, ¿no? Qué raro ver un cuy levantando pesas, o qué extraño. Uno ve algo, o un cuy que está ahí, un hámster que está ahí conduciendo una motocicleta, qué sé yo. Uno ve algo en la naturaleza que le llama la atención y se pregunta por qué. Ya, eso es un prototipo, todavía no es la pregunta de investigación. Yo solo me estoy preguntando por qué será que pasa lo que veo, o qué lo estará impulsando, o qué permite que ocurra. Quién sabe, ¿no? Entonces yo observo la naturaleza, nos hacemos la pregunta, es riquísimo por qué, pero una pregunta estructurada, como les he mencionado, se convierte finalmente en el objetivo. Es lo que yo voy a hacer para responder la pregunta de investigación y acabar con el trabajo y generar conocimiento, y ya está. El problema es que para hacer esto, tú tienes que hacer un estudio, ejecutarlo y obtener resultados, ¿no? Muy bien. Pero la búsqueda bibliográfica, en teoría, te puede responder esa pregunta si se supone ya intuyes que la tiene. ¿Cuál es el tratamiento para la tuberculosis? De repente no me acuerdo, busco en internet, pero al utilizar una búsqueda bibliográfica sistematizada, puedo ver cuál es el mejor tratamiento actual. Puedo ver cuál es el fármaco que se asocia a mayor desenlace, no sé, de RAMS a largo plazo. Entonces, eso ya se sabe, pero pues no lo sabía. Entonces, no vas a hacer un estudio para saber eso, simplemente haces una búsqueda simple y sencilla que responde a una pregunta de investigación. Así de simple. Nada que ver. Ahora veamos un ejemplo simple y tranquilo. Para esta parte sí sería bueno poner un poco de participación del público, especialmente de las personas que están en medicina basada en evidencias, ¿no? Ellos sí son unos capos, unos dioses. A ver, Vanessa, pero déjenme ver, yo quiero... Ahí está, ahora sí. Vanessa Moreno Cama, cuéntanos.
Estas tres imágenes, si tú las quisieras convertir a una pregunta de investigación, ¿cuál sería? Ah, el hábito de fumar Ya. es factor de riesgo en la mortalidad del coronavirus. Así que fumar es un factor de riesgo para morir cuando tengo COVID-19. No está mal. Claro, de pronto la redacción cambiaría un poquito, pero sí se entiende la idea. O sea, yo puedo ver en el contexto de la COVID-19 que hay pacientes que fuman. Y no es que recién se ponen a fumar con COVID, ¿no? Sino que ya fumaban antes. Y son pacientes fumadores que se contagiaron de COVID. Y yo ya sé que COVID me puede llevar al desenlace de la muerte. O sea, es algo normal en los virus. Entonces yo vería, ¿no? Oye, en pacientes con COVID-19, ¿el hábito de fumar aumentará la mortalidad? O sea, ¿puede ser esto un factor de riesgo para aumentar la mortalidad? Es una buena pregunta, ¿no? Spoiler ya se respondió, así que no se molesten en hacer un trabajo de esto. Solamente es para fines académicos, ¿eh? Esta es una súper pregunta, este es un Lancet, pero nuevamente ya se respondió, ya nadie les va a aceptar algo así. Pero la idea no era ver eso, sino ver el ejercicio nada más. Como les he comentado, esta es la mejor forma que tuve o que se me ocurrió para poder plantearles un tema de la vida real con imágenes nada más. Así que cada uno pudiera dar una opinión al respecto. En este caso no voy a pedir la de todos porque sería repetitivo. Nuevamente, tenemos una pregunta de investigación. Ya la hemos pensado. Ahora vamos a tratar de redactar la pregunta de investigación. Acá es bueno darles un tip que implica que no solo se puede plantear de una determinada manera, sino que se puede plantear en un orden distinto. Acá ya les he planteado todo en realidad. Pero el punto es el siguiente. Ustedes pueden plantearla de esta manera o plantearla como una pregunta completa. Es decir, eh, en adultos con antecedentes de tabaquismo y que se hayan contagiado de COVID, el tabaquismo estará asociado a la mortalidad así, directo. También la pueden plantear primero como un enunciado y luego con pregunta. Esto se los digo porque hay algunos docentes que son rígidos y de pronto les piden un modelo y otro, así que para que no sientan que de repente lo que aprenden aquí cambia un poco con lo que van a terminar ejecutando en otro lado. Y ya les comento de plano que eso cambia bastante, ¿no? O sea, que hay varias formas de plantear esto. Dos principalmente. Y la segunda es el orden. Ustedes pueden primero plantear su pico, o sea, agarrar, poner, ¿no? P, I, C, O EO, SO, según corresponda. Rellenar primero los datos y luego sacar la pregunta. Ya, en cualquiera de los dos casos llegan a lo mismo. No se recomienda ningún orden acá, es según el gusto de cada uno. Yo en lo particular suelo plantear primero la pregunta y luego los picos. Es raro que haga al revés, ¿no? Al revés lo hago cuando no entiendo mucho, en realidad. Pero bueno, ya hemos visto, como ya les he puesto acá la pico, vamos a dar una consulta muy en particular y vamos a tratar de explicar cada una de las partes. Como se ha comentado, la P es la población. Pero ¿por qué la población tiene COVID-19? O sea, ¿por qué no le he puesto, por ejemplo, en exposición o en intervención? Bueno, y ahí viene el secreto más grande del universo, esto también es muy subjetivo y va a depender mucho de lo que tú estás planteando. Vamos a ver en diapositivas posteriores que en ocasiones la población es solamente el grupo etario que estás estudiando y alguna característica adicional pasa a ser la exposición o la intervención. Así que mucho ojo con eso, mucho ojo. Como les he comentado, la pico está bien construida siempre y cuando tú logres sustentar porque has escrito lo que has puesto acá. No lo que te dice alguien en particular que no conoce mucho de tu tema y que se guía mucho en su experiencia. Recuerden, el único que sabe que está bien hecho esto eres tú, pero siempre y cuando estés seguro de por qué has escrito cada una de estas cosas. Nada más ello. Bueno, siguiendo. Como has comentado, la idea es ver ya pacientes que estén fumando. Carlos, ¿por qué sabes que son adultos? De repente hay adolescentes que fuman. Ya, sí, es cierto, puede ser. Pero, ¿qué me importará más? ¿El adulto que fuma o el adolescente que fuma, sabiendo que mi desenlace es mortalidad? El adulto, ¿no? El adolescente no tanto. Aparte, probablemente no encuentre muchos estudios que hablen de adolescentes fumadores que tengan COVID-19 y que encima se mueran. Eso sería bien raro. Bien, bien raro. Por eso que acá se sobreentiende que son adultos. Se sobreentiende. Segundo, la I y la E. ¿Cuándo sé que es una intervención? ¿Cuándo sé que es una exposición? Para eso vamos a pedir ayuda a una participante que nos ha comentado algo el día de hoy. Adilsa Román Pumacayo. De repente no conoces mucho esto. No, no, sí lo conoces, porque en varios cursos se ha hablado del tema, pero si se entendió o no se entendió es algo muy diferente. ¿Sabes explicarnos por qué a veces es una I de intervención o una E de exposición?
Qué dolor. Me traicionaron. Ya. Cambiamos de participante. Biribiribiri. A Pierre, claro, Pierre, nuestro director. Pierre, cuéntanos. ¿Tú sabes por qué es una I y a veces una E? Aló, ¿se Hola, Pierre. Se escucha entrecortado. escucha? Hola. Sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Aló, ¿se me escucha? Sí, te escucho fuerte y claro. Ya, chévere. Oye, pero me gustaría, creo que sí tengo idea. Creo que tiene que ver con que tú lo pones y en cambio tú lo encuentras, ¿no? Algo así. Pero me gustaría Sí. que le pregunte a Jeff. Sí, Jeffrey está ahí. Sí, estoy acá. Hola, bueno, ¿qué tal? Hola, ¿qué Cuéntanos, tú tal? que has llevado. Yo iba a hacer, Mira, yo quería hacer una pregunta a Carlos, por favor, para que sí, aporte iba a de hacer Jeffrey. reciclas. Bueno, Pico vendría a ser como bueno, ambos son investigaciones, pero el Pico tiene que ver con intervención, ¿no? Ujú. Y que puede estar adentrado, por ejemplo, en el cambio de la medicina como tratamiento, procedimiento o un cambio propuesto para la mejoría del paciente, ¿no? O sea, nosotros intervenimos. Pero en cambio en PECO es cuando nosotros queremos evaluar la exposición en lugar de una intervención, ¿no? Por ejemplo, los más frecuentes, por ejemplo, los factores de riesgo, ¿no? Como el fumar, em, la radioactividad, por ejemplo. Ya. Bueno, esa sería la principal diferencia, ¿no? Sí. Pico es una intervención, el otro es más de estudio respecto a una exposición. Exacto, exacto, exacto. Así es, así es, así es. Claro, de la pregunta se desprende bastante que no habría una intervención por parte del investigador como tal, o sea, no es que yo les voy a hacer fumar y luego voy a ver si se mueren, o sea, teóricamente es posible, ¿no? Pero éticamente no. No en ningún comité de ética aprobaría eso. Pero claro, solamente les dejo eso para que puedan ver que o sea, técnicamente puedo poner una pico con esa pregunta, pero como que no cuadra, ¿no? Está más enfocado en una PECO, que es una exposición. Sí, ya por lo tanto hablamos de antecedentes. Perfecto, perfecto, perfecto. Así es. Así es, justo lo más exacto. Muy bien, y la C que es comparador. El comparador, ojo, también es otro asunto. Normalmente suele ser el que no tiene tu variable de interés, o sea, lo dicotomizamos, o sea, fumador versus no fumador, pero los dos tienen COVID, ya, uno tendría que morir más que el otro, ¿no? Ya, este es tu comparador. Pero a veces puede no ser el caso. Si yo le pongo un nuevo tratamiento, vamos a suponer pues tozolizumab para COVID-19, no, algo más conocido. Ya digoxina para fibrilación auricular siempre y cuando tenga insuficiencia cardíaca. Vamos a suponer ese dato ya. Entonces, ya sabes que digoxina suele ser el tratamiento a escoger ahí. Suele ser. Ya, pero tienes un nuevo fármaco, no sé, pues el armitazepam. Ok, ya, ok. Entonces, allí el comparador no es la negación de otro, ¿no? No es el que no tiene mi fármaco nuevo, sino versus el gold standard. Igual en un proceso diagnóstico el gold estándar para diagnóstico es el comparador para el nuevo proceso diagnóstico que estás proponiendo tú. Entonces, no se están negando tal cual, simplemente estás haciendo un cambio, pero eso define mucho el tipo de estudio que haces. En este caso, como no tienes una intervención, sino una exposición, buscarías personas que no tengan esa exposición como tal. Finalmente, el desenlace. Em, Mucho que ver acá no hay, o sea, el desenlace es básicamente tu variable dependiente, si queremos verlo, independiente, dependiente, pues la I o la E es la independiente y la O desenlace es la dependiente, ambas son las variables de interés. Pero adivina, adivinador, y eso sí se lo puedo preguntar porque me gustó mucho su respuesta, vi mucha seguridad en sus palabras, Jeffrey. Jeffrey, ¿en qué tipo de estudio solo tendríamos una P y una E? Te pongo alternativas, ¿ah? Ya, Analítico, Marco. descriptivo y experimental. Esos tres. ¿De esos tres cuál sería? Analítico, experimental, ¿y el otro cuál era? Descriptivo. 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 Exacto. Así es. Ahí no tendrías un desenlace tal cual, ¿no? Claro, de pronto tienes una variable que estás evaluando, quizás, eso sí, no, no diría que no.
pero puede que esa variable no sea un desenlace tal cual. Aparte, si hablas de un desenlace, es que hubo algo antes, ¿no? O algo que está asociado, por el que tendría que haber sido sí una intervención o una exposición, pero en este caso no. Muy bueno, excelente, excelente. Bien, 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 bien. Ya está bien. Se están teniendo bastante rápido. Bueno, sigamos entonces con este pequeño asunto. Entonces tú formulas tu pico, formulas tu pregunta. Al hacer tu pregunta de investigación, la transformas en un objetivo. Algunos le llaman objetivo principal. El término más adecuado para esto es llamarle objetivo primario por un tema en particular. Pero para que no nos confundamos, principal va adelante. Ya. Carlos, ¿y por qué lo más adecuado sería llamarle objetivo primario? Bueno, porque en ocasiones es para guardar coherencia con un término llamado objetivo secundario o que también le llaman objetivos específicos. Pero la diferencia entre los dos está en la siguiente slide. ¿No? Bueno, nuevamente, tú ya tienes tu pregunta, ¿verdad? Ya, muy bien, la has convertido en un objetivo principal y básicamente tú diseñas el estudio para obtener el resultado. Aunque esto ya nos da a entender, por ejemplo, que esto se trate de un estudio observacional, lo más probable es que sea un transversal, lo más probable, ya que sería realmente difícil ver múltiples mediciones, desde que una persona fuma hasta que se muere, que sería un longitudinal, ¿no? Y bien tranca. Lo más probable es que hagas acá un transversal. Entonces tú diseñas el estudio netamente para responder la pregunta. Pequeño cherry. Chicos, esto que estamos aprendiendo se va a volver a repetir en todas las sesiones, o bueno, en casi todas, que refiere al tipo de diseño de estudio. Cuando tú tienes tu pregunta, lo más clave es eso, ¿eh? La pregunta clara es lo más clave en un trabajo de investigación. Mientras mejor estructurada, mejor clara esté esa pregunta, mejor es la calidad de tu estudio. ¿Por qué? Porque una vez que ya tienes todos los datos definidos, ya los tienes estructurados para responder a esa pregunta, ya tú puedes decir, porque lo que sigue es básicamente memoria, ¿qué diseño de estudio es el mejor para responder a esa pregunta de investigación? Y tú en base a eso aplicas tu FINER. Si no lo puedes hacer, bajas a otro diseño más pequeño. Si acá, ¿cuál sería lo mejor? A ver, vamos a esa pregunta, pero vamos a quitar la ética de lado. O sea, pensemos de una manera así bien creativa. Nuevamente a Jeffrey, porque Jeffrey está respondiendo excelentemente. Jeffrey, ¿cuál sería el mejor diseño de estudio para responder la pregunta que se ha planteado de pacientes que fuman, se contagian de COVID y luego se mueren? De corte, pues, ajá. Ya, claro. Pero si no tuvieras que ser tan ético, o sea, si tuvieras la libertad de hacer lo que quisieras, ¿qué tipo de estudio sería el mejor? Ah, caso de controles. Ah, está un poquito de confusión ahí, pero ok. Un experimental, Ah, donde yo les voy a inducir a que fumen. Yo los voy a contagiar de COVID y voy a ver cuántos mueren. Ah, ok. Ese sería el mejor diseño. El mejor. ¿Pero puedo hacer eso? No. ¿Qué pasó? No puedo hacer el experimento, ¿no? Tengo que hacer una observación. Y ahí hablaré, pues, de los estudios de corte o casi control, dependiendo de qué mida primero, si el desenlace o la exposición. En eso se diferencia uno y otro. Ya lo vamos a ver en su momento, ¿no? Entonces, nuevamente, lo que les quería explicar. Yo ya definí mi pregunta y miro el mejor diseño. No puedo hacer ese mejor diseño, paso al siguiente. Y así hasta que finalmente pueda hacer uno o pueda pensar en uno que sí pueda ejecutar. Ya sea por la ética, por la parte metodológica, por el dinero, por el tiempo, N cosas, ¿no? Eso forma parte del famoso FINER. Nada más. Entonces, eso es lo que le resume este cuadrito. Todo diseño se estudia específicamente para dar respuesta a ese objetivo, o sea, a responder la pregunta de investigación. En este caso, un ejemplo de objetivo principal es estimar. ¿No? ¿Puedo hablar del impacto que tiene fumar, bla, 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 bla? Sí, sí podría, pero no se recomienda utilizar esos verbos porque normalmente denotan mayor potencia y este estudio no hace eso, ¿no? Simplemente trata de medir hasta cierto punto, por eso lo estima. Nada más. Ahora sí, hablemos de la parte de objetivos secundarios. Ojo a este dato. Esto que le estoy metiendo acá es simplemente para que vean por qué es importante la pregunta que tiene que ver con pico. Ya más adelante hablamos de búsqueda bibliográfica. Ya, ahorita terminamos esta parte. Los objetivos secundarios, chicos, son solamente lo que ustedes pueden encontrar como parte de su estudio. Si yo acá veo lo de tabaquismo y COVID-19, también puede ser que se me ocurra medir el perímetro abdominal, pesar a nuestros pacientes, no sé, pues medir algún biomarcador de inflamación, quizás, interleucinas, y eso, ¿responderá a la pregunta de investigación? No, no la va a responder, pero me puede dar un análisis crucial que sí sé que puede estar asociado. Normalmente los que fuman tienen una inflamación más elevada, una inflamación sistémica más elevada, tienen la chance de también aumentar de peso y tienen el sistema cardiovascular, más que todo el corazón, mucho más dañado que aquellos que no fuman, ¿no es así? Si yo los puedo medir, puedo hacer algo muy importante que se llama variables confusoras y ver qué tan real, qué tan potente es ese efecto
de fumar en la mortalidad en pacientes que tienen COVID-19, independientemente de las otras variables. Entonces es muy importante medir bien los objetivos secundarios. Los habrán leído cuando habrán llevado fármaco al leer un ensayo clínico. Ahí van a ver que dice objetivos secundarios, no dice específicos. Siempre utilizan esa palabra, objetivos secundarios. Y nada, esto que les he puesto acá con el rico cobayo es un ejemplo de un estudio que está, pues, lo pueden buscar acá con ese título. Y van a ver lo que son objetivo principal y objetivo secundario. Nada más eso. Ahora sí, hablemos de la estrategia de búsqueda. Para este punto, a ver, ¿estamos bien con el tiempo? Sí, estamos bien con el tiempo. Nuevamente seguimos con la palabra especial de sistematización. Un momentito, y ahora sí. Eh, este es el ejemplo que hemos puesto al inicio, ¿no? Ideación suicida puede ser escolares, puede ser adolescentes, pero que sean de Perú. Muy bien. Y ya les he puesto también dos ejemplos de PubMed que no están tan bien estructurados. En este caso, en este caso, eh, hay un asunto muy importante acá. O cómo ustedes lo ejecutan. Primero que nada, tenemos a los adolescentes. En este caso vamos a considerar el peruano como parte de la población, no como una intervención o una exposición. No tienes un comparador, pero en cuanto al desenlace, ahí sí es lo más importante. Mm, Normalmente van a querer utilizar desenlaces que estén relacionados a N cosas. Por ejemplo, ideación suicida, lo más probable es que tenga una exposición o una intervención de depresión, trastorno depresivo mayor, que forma parte de los trastornos del ánimo. O, no sé, pues esquizofrenia, entre otras cosas. Lo más probable es que sea depresión. Ya, cuando ustedes tengan ese contexto, o sea, tengan una variable que esté demasiado sujeta a una subyacente, como es el caso de la depresión mayor, el trastorno depresivo mayor, ahí sí es recomendable poner la variable de interés como un desenlace y no como una intervención o una exposición. Por otro lado, y ahí vienen los datos más importantes, normalmente cuando quieres medir ya un resultado, sí, también lo pones como desenlace. Normalmente cuando haces eso. ¿Esto por qué lo estoy comentando? Porque esto es un estudio descriptivo, simplemente para que no se descuadren mucho con lo que hemos comentado anteriormente. Nada más eso. Ya. Bueno, entonces ustedes tienen sus tres temas, nada más eso. Y viene el dato. Ya les he puesto acá la pregunta de investigación, ya les he puesto acá su pico peco, pero también hay otras formas de plantear ello o plantear otros temas que se parecen un poco en el cual la ubicación geográfica sí importa. En este caso, por ejemplo, también está redactado de otra forma. Verán que acá es una pregunta completa. Acá primero pasa como enunciado, luego recién la pregunta. Nos trae algo muy importante, que acá el lugar de nacimiento, acá por ejemplo son peruanos, se entendería que han nacido en Perú. Acá el lugar de nacimiento sí forma parte, no de una intervención, sino de una exposición. Les pongo un ejemplo. Personas que sean parte de LGTBQ, o sea, las personas que sean parte de este colectivo, o que sean gays, o que sean transexuales, o N cosas, N situaciones, mejor dicho, me corrijo, y su relación con sufrir, por ejemplo, abuso físico, psicológico en la sociedad, por ponerles un caso. Entonces ahí mi exposición es, sí, es cierto, mi exposición es la condición en la que yo estoy. O sea, no es que estoy expuesto a ser LGTBQ+, sino que esa condición que yo tengo sí puede estar asociada a un desenlace por otros mecanismos. En esos contextos, sí, esas características de la población como tal, sí pueden entrar como parte de la exposición. En este caso no es una intervención, sino una exposición, porque nuevamente yo no lo mido, ¿no? Esto es importante verlo, sí y no, porque como lo va a decir el quiz mágico que venía acá, las preguntas o el sentido de la pregunta va a cambiar mucho el componente de la pico. Por la pico que ustedes ven acá, el lugar de nacimiento, que en este caso es un país de bajos ingresos, pueden encontrar Uganda, Pakistán, por poner el caso, sí importa mucho para ver el desenlace principal, en este caso, movilidad social en la adultez temprana. O sea, importa dependiendo de lo que ustedes hagan. En cambio, acá no importa dónde nacieron. Por eso que no aplica y no aplica también el comparador. Ah, y otro dato acá. Les he puesto, por ejemplo, en esta diapositiva de ejemplo, que el comparador varía dependiendo del enfoque. Hola Álvaro, cuéntanos. Ah, digo esto, Pierre. Soy Álvaro. Eh, Carlos, una duda. Por ejemplo, esa segunda, ya que mencionas que hay partes en las que la zona geográfica es relevante y en otras no, eh, ¿tú podrías cambiar el sentido de la pregunta, de la segunda pregunta, solamente cambiando el orden de algunas palabras? Ah, sí, 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 sí se puede. No se podría dar el ejemplo, pero pues sí entiendo que dos contextos distintos de acuerdo al tema que estudias van a darte la relevancia de la zona geográfica, pero en esa misma pregunta, por el tema supuestamente conoces, ¿no? Porque estás
planteando esta pregunta, ¿podría cambiar si es que tú, que conoces, cambiarías un par de cosas en el orden? Sí, por ejemplo, acá le podrías poner, ¿cuál es la tasa de movilidad social en niños nacidos en países de bajos ingresos? Claro, se parece bastante, ¿no? A la pregunta original. Solamente que acá tú solamente quieres ver la movilidad social como desenlace principal en niños que hayan nacido en tal lugar. Nada más eso. Básicamente es la misma pregunta, ¿no? Pero como has hecho separación, dentro de la población ya van a incluirse nacimiento o niños de bajos ingresos, nada más. Pero ya no vas a tener un comparador ahí, porque eso forma parte de la población. Eso es todo. Sería Mm. como la de arriba solamente, en la cual la zona geográfica es diferente. O sea, se va a parecer mucho a esto, bastante. Ya, Solo que, ya, ojo, ojo al dato, ojo al dato. O sea, si tú haces el ejercicio acá, sería bueno que les pases las diapositivas. Si tú lo cambias a este tipo de preguntas y le pones, ¿no? ¿Cuál es la tasa de movilidad en niños nacidos en países de bajos ingresos? ¿Cuál es la tasa de movilidad social en niños nacidos en países de bajos ingresos al alcanzar la adultez temprana? Así tal cual como pregunta. Sí sería un estudio de prevalencia, ¿no? Porque tú quieres ver qué tan común es eso, qué tan no común tanto según la zona geográfica de los niños que nacen en esos países. Pero ya no tendrías ningún comparador porque solamente quieres ver qué tanto llegaron o qué tanto no llegaron, por un dato. Si tú lo separas, esta es una forma, entre comillas, de separarlo. Sí puedes hacer un comparador. En este caso, podrías poner países de medianos ingresos o países de altos ingresos. Entonces ya no sería un estudio de prevalencia, sino que podrías hacer un estudio analítico para ver comparaciones. Pero esto lo tendrías que definir tú en realidad. O sea, aunque la pregunta, nuevamente, si tú la cambias hasta la que está acá en el inicio, los dos te dieran una similitud de que puede ser de prevalencia, o de repente puede ser un analítico, tú ya tendrías que explicar bastante bien por qué vas a hacer o cómo vas a hacer ese enfoque para evitar que la gente que te va a leer, el revisor o el tecita, qué sé yo, se confunda con eso. Nada más. Bueno, siguiendo con esa parte analítico, el comparador. Me disculpa si van a escuchar algún ruido de fondo. Ahí están entrando mis vecinos. El comparador va a variar dependiendo del enfoque. Como les he comentado, ustedes pueden comparar nuevamente, ¿no? Si tienes un niño que nació en un país de bajo ingreso, pues serías uno que no nació en un país de bajo ingreso, ¿no? Que te quedan los de medianos ingresos y altos ingresos. Dependiendo de lo que tú le pongas, va a variar mucho el enfoque. Y también, si el estudio es cuantitativo o cualitativo, ¿no? Recordemos que la tasa de movilidad social es básicamente qué tanto se ha logrado cerrar la brecha de desigualdad. Así que qué tanto estoy yo cerca de tener determinadas características económicas y qué tanto está el de arriba de asemejarse a mí, su movilidad social. Entonces, ese tipo de estudios normalmente no lo suelen hacer tan quantis, sino qualis, donde agarro 5 o 6 personas y pum, les hago la encuesta de su vida para poder responder esa pregunta. Nada, eso es básicamente todo lo que tiene que ver con esto acá. Les he puesto estos cuadros principalmente para tratar de justificarles muy bien la parte de por qué en uno sí se considera la zona de origen y en otro, no, en la primera no se considera y en la segunda sí se considera. Aunque de una manera inespecífica, ¿no? Ya que acá no se dice qué país tal cual, simplemente es que cumpla con esa característica. Ah, y eso también va a variar mucho la estrategia de búsqueda, ojo con eso. Nada, digamos. Pasemos entonces a la búsqueda básica. Nuevamente sigamos con la sistematización. En la búsqueda básica, como vamos a empezar con PubMed, ustedes pueden seguirme el juego con este asunto. Si no quieren, no todavía. Total, tenemos un taller específicamente para este tema. Nos vamos a preguntar también porque queremos acabar el tiempo. La búsqueda básica se hace en PubMed, ¿no? Esta es el interfaz actual de PubMed, así como se ve. Antes se veía distinto, más o menos por el año 2020 era un poco diferente, ahora lo han modernizado un poco nada más. Normalmente vamos a utilizar tres componentes, ¿ya? La pestaña de búsqueda avanzada, les recomiendo mucho que se creen una cuenta con un Gmail, ya lo pueden anexar, y la base de datos de los mesh. Los tres son muy útiles, más que todos los dos primeros de la base avanzada, la búsqueda avanzada y con la base de datos de los mesh, porque son los que principalmente van a estar utilizando. Solo créense la cuenta cuando van a exportar referencias y citas, que es básicamente los Zotero. Pues nada, esta es la primera pestaña, la interfaz básicamente de la búsqueda avanzada, y también tiene partes. Se las voy a resumir de esa manera. Normalmente el cuadro de búsqueda resumida, que es donde ustedes pueden buscar directamente, no lo usamos demasiado. Es bien, bien, bien raro utilizarlo. Yo en lo personal casi no lo toco. Pero el que sí utilizamos es el cuadro de búsqueda más desarrollada en realidad. Y aquí es donde ustedes pueden utilizar la pestañita de búsqueda para poner agregar al historial. Y de esa manera no tienen que regresar constantemente a este cuadro, sino que simplemente les marca los resultados que ustedes van a encontrar, que es lo que principalmente queremos, ¿no? Y el historial de búsqueda es, bueno, cada vez que ustedes busquen algo, les va a marcar acá la cantidad de resultados, lo que ustedes buscaron y a la hora a la que lo hicieron, ¿no? Esto se va borrando, mis chicos, así que si algún día hacen un trabajo de investigación súper fuerte y poderoso, por favor, guárdenselo
y para eso créense una cuenta, ¿no? Por ejemplo, verán acá que yo entré con mi cuenta, nuevamente con un Gmail la pueden anexar. Porque es importante, pues, para no estar repitiendo el proceso una y otra vez. Nada más eso. Entonces, como les he comentado con el QI investigador, raramente vamos a utilizar el cuadro de búsqueda resumida, es muy raro de verlo. Para fines académicos de repente sí, pero para lo demás no, no tanto. Y finalmente el buscador de Thesaurus Mesh. Ustedes acá buscan lo que están queriendo ver si existe o no existe y ya lo tienen. Idealmente, ojo, la búsqueda normalmente empieza con el DEX, o sea, van a la Vireme, que es otra página, buscan su término en español y si es que existe, van a ver cuál es su traducción oficial al inglés y con esa traducción recién vienen a Mesh y recién lo ponen. Pero una forma, digamos, lo más rápida de hacer eso es simplemente buscar tu término, ir a Google Traductor, si es que tú no conoces mucho del inglés o no estás tan seguro de cuál es la forma en la cual se escribe de manera oficial, pegar eso en el buscador de Google y ver si le achuntaste o no le achuntaste. Si le has acertado, copias ese resultado que tú pusiste y lo pones a Mesh. Si no le has acertado, pues copias lo que te sale como resultado y eso lo pones a Mesh, nada más. Cuando tú lo pones, puedes tener una de dos, ¿no? O encontró resultados o no encontró nada. Ya lo vamos a ver más adelante. Y finalmente vamos a hablar un poco de los mesh. Acá sí es muy importante que lo tengan en consideración. Déjenme ver. ¿Quiénes siguen todavía con nosotros? Ah, se fue. Ya no importa. Adilsa, cuéntanos si estás con nosotros. ¿Sabes lo que es un mesh? Interesante. Ya. Bueno, como les había comentado, los mesh son lo mismo que los DEX, son los descriptores de ciencias de la salud, netamente ello. Solamente que pasan a tener ese término en PubMed. Cada buscador especializado suele incluir sus propios términos. Suele, no necesariamente todos. Web of Science, por ejemplo, no hace eso. Scopus sí, ¿no? Que tienen sus propios términos llamados los entry terms, ¿no? En ese contexto, los mesh no sirven. Al igual que los DEX, los mesh son los famosos tesauros, y los tesauros son los más importantes para poder empezar con la búsqueda principalmente. Esto para ver la viabilidad de un estudio al ver los términos. Así que conozcamos un poquito los fundamentos así bien rápido. Los términos o palabras clave son formas de estandarizar el lenguaje. Las siguientes imágenes te hablan de un cuy. Muy bien. Perú cuy, México cobaya, Estados Unidos guinea pig. Muy bien con eso. Pero como no necesariamente tú conoces el nombre que tiene el animalito en otro país, podrías no darte cuenta que están hablando de esto precisamente si no te lo dicen, ¿no es así? Entonces, para eso, ¿qué se ha hecho? ¿Qué hizo la ciencia? Establece un nombre en particular que es el nombre científico. En este caso, Cavia porcellus. Entonces tú sabes que si le dices especialmente a alguien entendido del tema, Cavia porcellus, no sé, pues a un veterinario, un zootecnista, qué sé yo, entonces él sí te va a entender, independientemente de estás en Estados Unidos, en Indonesia, en Rusia, en Japón, te va a entender el término, porque está estandarizado. Entonces, eso mismo lo que buscan los términos mesh o las palabras clave, estandarizar el lenguaje para que las personas que quieran investigar sobre un tema en particular lo escriban, lo redacten, lo reporten con esa palabra, con ese término o esa frase, y todo el mundo pueda entender y pueda buscarlo posteriormente. Esto es importante para cuando tú quieres publicar, tienes que poner tus palabras clave, pues los utilizas usando el mesh. O también es importante el momento de buscar información relacionada al tema, también tienes que buscar tus mesh. En este caso, cuando utilizas PubMed, ¿no? Muy bien. Entonces, ya que les he explicado cómo se utiliza, cuál es el proceso para buscarte un mesh para ver si existe o no existe. Ya les he comentado, es un tip básicamente. Yo ya no utilizo mucho la DEX porque demora demasiado y a veces no carga. Por eso les he dado ese tip. Ustedes buscan el término en inglés para ver si está indexado o no a Scopus. En este caso, les he puesto otro ejemplo, ojo, que tiene otra pregunta de investigación que tiene una pico totalmente distinta. En este caso es, ¿cuál es la relación entre la diabetes mellitus tipo 2, suele ser DMT2 o a veces DM2, y las complicaciones de una artroplastia total de rodilla y de cadera en adultos? Una pregunta bien clínica, ¿no? Para los que les encanta ese tema. Entonces acá viene lo importante. Notarán, ¿no? La población, adultos, pero la población está incluida con su característica clínica, que han pasado por un procedimiento, una artroplastia de rodilla y otro procedimiento, artroplastia de cadera. Esto plantea retos y desafíos porque, bueno, yo sé que son los dos son palabras iguales o sinónimos, pero plantea desafíos por dos motivos. El primero, que tienes
dos características, ¿no? Porque no todos van a tener una artroplastia de rodilla y no todos van a tener una artroplastia de cadera. Algunos pueden tener uno, otros la segunda opción. O de repente pueden tener ambos, también es posible. Y tú lo que quieres ver es, en gente que tenga esto, ¿qué complicaciones puede tener cuando tienen diabetes mellitus tipo 2? Y la diabetes es otra enfermedad que te puede generar inflamación sistémica. Ahí tienes tu dato. Entonces, como esta es una ya exposición, lo has estructurado de esa manera. Acá sí puedes establecer un comparador, es decir, personas que tengan las características de la población, pero que no tengan tu exposición, es decir, no DMT2. Y finalmente ver un desenlace, complicaciones. Esta es la pregunta más polémica, porque notarán que tu desenlace, ¿cómo lo estudias? Porque es un poco extraño, ¿no? Complicaciones pueden haber varias. Pueden tener un aumento en la mortalidad, morbilidad, calidad de vida, de repente aumento en sangrado, hemorragia, de repente un ateroma, una trombosis. Pueden tener un montón, ¿no es así? En base a las características. Entonces, esto que les he comentado, solamente utilícenlo, solamente traten de ejecutarlo siempre y cuando tengan la seguridad de que el tema que van a estudiar o es, entre comillas, muy poco conocido o ha sido escasamente estudiado, de manera que no tengas la evidencia suficiente para poderte estudiar un desenlace en particular, sino que tengas que ser lo más general. En realidad, esta pico, que sí se puede utilizar una RS para responderla, está más escondida o está más pensada para un diseño de estudio un poquito más débil, las scoping reviews, ¿no? Las revisiones de alcance. Las revisiones de alcance no tienen una PECO tan bien estructurada, o sea, su desenlace no es bien definido, es bien abierto. En este caso notarán que es bien abierto, las complicaciones son varias. Entonces, esta es una pregunta más bien característica de una scoping review, una revisión de alcance. Nada más para que lo tengan para su acervo académico. No vamos a hablar de Scoping Review todavía, pero si desean preguntar, yo normalmente respondo a las preguntas. Entonces, ya han estructurado la pico y ahora solamente faltaría buscarlo, ¿no es así? Para esto voy a utilizar todos los términos que les he comentado acá para encontrar uno por uno las palabras clave de este tema. Entonces, en este caso, yendo por las dos primeras, la P y la exposición, hago mi búsqueda nuevamente en la Mesh Database. En este caso veré que tengo un mesh de adulto, tengo otro mesh para la artroplastía, en este caso de rodilla, y también tenemos para la diabetes mellitus tipo 2. Así bien es cierto que también podríamos hablar de cadera, entre otros datos, les damos estos primeros resultados principalmente. Segundo es la exposición, que es la diabetes mellitus tipo 2. O sea, ustedes simplemente lo buscan, o sea, lo escriben y lo buscan y encuentran la información. Si es que no encuentran nada, o de repente encuentran resultados pero nada de lo que a ustedes les parece, pues ya saben que ese término no existe. Hay una pregunta esencial, pero se las voy a hacer a ustedes. Yo las voy a responder ya, pero se las voy a hacer a ustedes para más o menos ver, para ver si se han dado cuenta de eso, si es que lo han hecho ustedes mismos. Es la siguiente. Más que todo para ver quién no ha participado mucho. Déjenme ver. Ay, Vanessa. Sí, Vanessa nos ayude con esto. Vanessa, imagínate esto. Buscas algo en la Mesh Database, o sea, para ver los famosos Mesh, pero no lo encuentras. Pregunta, ¿aún así puedes hacer una investigación con términos que no tienen tesauro? O sea, que no tienen un término estandarizado, no tienen mes, no tienen nada de eso. ¿Puedes hacer eso? ¿Es factible? Z, 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 Z. Muy bien. Ya no importa, yo lo respondo. La respuesta es sí. Como previsiblemente la No, habrán Carlos, notado. Carlos, ¿Sí? está hablando por chat y dice no, pero yo le dije no, Ah, tal vez Dios mío. porque A ver, a ver. tiene bulla, dice. Pero no, no hay problema, Ahí a está, pronto le pasa. excelente, excelente, excelente. Dice acá, lo construyes, creo, con términos así, más o menos. Más o menos, más o menos, más o menos, más o Pero menos. No se puede creo. llegar a crear palabras así en Mesh. O sea, te registras, yo quiero que esta palabra se cree a partir de mi línea y me sigue. Así no Ah, funciona, se sí. crean solas. No, 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 o sea, sí, sí, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Por ejemplo, si tú pones ahorita síndrome de burnout, ahí te vas a encontrar, creo, síndrome de burnout del cuidador, creo, que se agregó justo durante la época de la pandemia. Pero ojo, no es que... Sí, 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 busca ahí Burnout Syndrome y ya vas a encontrar ahí un término MIS que se creó justo en la época de la pandemia. Y para mi suerte se creó porque yo estaba haciendo un trabajo de eso que nunca se ejecutó. Pero bueno, ya un día busqué de nuevo y pum, ahí lo encontré. Se creó justo en la época de la pandemia. Ya, pero para responder esa pregunta, sí y no. O sea, se agregan, pero no es que tú lo solicitas, ¿no? Oye, agrega tal cosa. No, no, sino que lo que pasa es que de pronto empiezan a
llegar muchos artículos con una temática nueva. COVID-19 es un ejemplo de eso. Y se necesita, pues, estandarizar el término que era un tesauro. Pero ese tesauro no siempre es por consenso de expertos, es simplemente según cómo es la dinámica del lenguaje. Es netamente un tema del lenguaje, de cómo se refieren al término o al concepto que están buscando estudiar, y nada más. Pero nuevamente no lo solicitas, es algo que sucede nada más cuando ven que hay una amplia producción académica sobre un tema que todavía no se ha estandarizado mucho. Entre comillas, estandarizado, ya, entre comillas. Y el segundo término, sí, lo que nos dice Vanessa en el último comentario que nos dijo, sí, es cierto, o sea. A ver, vamos a dar este concepto. Yo sé que me trabo un poco con las palabras, pues porque estoy hablando rápido, así que mi cerebro no piensa tan rápido como mi boca. En- la estrategia de búsqueda está sujeta a ti, no tú a la estrategia de búsqueda. Si tienes un término que no tiene mesh, no tiene dex, no tiene empty, no tiene nada, pues utilizas el lenguaje libre como término libre, o sea, tal cual como tú lo conoces. Nuevamente, si es un término, ya sabes tu tía. Si son dos términos, entrecomillados. Y ya está, esa es la solución. Sí se puede hacer. De hecho, lo van a ver en los ejercicios más desarrollados. Se está haciendo eso. En la parte desarrollada se hace. Porque si solamente te quedas con Mesh y no existen, pero tú sabes que hay artículos, tú estás leyendo, has visto varias referencias bibliográficas que hablan del tema, lo tienen en el título, pero no existe como Mesh y ya estás seguro de que lo estás escribiendo como debe ser, entonces simplemente lo escribes como lenguaje libre. Esto lo puede complicar más y de hecho es lo común en cualquier revisión, en cualquier búsqueda es común hacer ese tipo de cosas. Nada más. Eso. Dato adicional, notarán que el comparador no se está estudiando acá. El desenlace, sí, no, ya lo van a ver más adelante. Pero en este caso, el comparador no. ¿Y por qué no el comparador? Porque teóricamente no tengo una forma de decirle a PubMed con palabras que me busque también artículos que tengan ello, pero no de MT2, porque me va a encontrar un montón de cosas que nada tienen que ver. En realidad, cuando me da resultados, los pacientes han tenido algún tipo de comparador que suele ser precisamente este, ¿no? Que no tengan diabetes mellitus tipo 2, que de repente tengan otro desenlace. Normalmente suele ser la ausencia del mismo, ¿no? Nada más eso. Eh, tip, tip potente porque a veces no siempre vas a tener en la estrategia de búsqueda todos los componentes de la pico. O sea, tienes toda la pico, ya, pero no toda la pico entra como estrategia. Eso también pasa. Bueno, ahí lo tienen. Esos son los mesh terms de cada una de las palabras. Mención especial a esto de aquí. Cuando ustedes tengan más de dos palabras, o sea, 3, 5, 7, 20, qué sé yo, bueno, no suele ser tampoco tanto, pónganse a lo sumo tres palabras, mínimamente dos. Se utiliza el entrecomillado y luego entre corchetes utilizan el TIAP. ¿Por qué le estoy mencionando esto? Acá están utilizando una coma. Si ustedes utilizan comas y utilizan el TIAP, no les va a aparecer pero nada. O sea, si es que les aparece va a ser anecdótico, pero no esperen encontrar resultados porque lo están haciendo mal. Eso por un lado. Y segundo, ¿por qué entonces la coma sí funciona en el mesh? Pues porque te tiene una indexación distinta. O sea, no lo busca así, artroplastía, coma, replacement, coma, no, no, no hace eso, sino que lo busca con la temática indexada en el término, que es muy distinta a buscar el término literal en el título o en el resumen del trabajo de investigación. Por eso sí está escrito con comas, nada más. Igual acá, igual acá. Bueno, da igual. Sigamos con esta pequeña parte. Y en este caso, bueno, ya hemos hablado un poquito de los mesh, hablaremos un poco de los operadores booleanos. Esto es bien rápido, lo estoy haciendo bastante rápido porque se entiende que muchos de ustedes ya han utilizado PubMed, de repente sí conocen los booleanos, hay toda una teoría de esto, pero lo estamos haciendo de una manera más sencilla por motivos de tiempo en realidad. Los booleanos son varios, ¿ah? También está el OR not, y también están los truncadores, pero los truncadores son más para revisiones sistemáticas, eso se tocará más adelante si se nos da el tiempo para hacerlo. Pero estos son los dos principales, ¿no? El AND y el NOT, el OR. El AND lo que hace es juntar dos términos y los busca en el artículo. Y el OR utiliza sinónimos. Mucho cuidado con los sinónimos. ¿Por qué? Veamos, por ejemplo, el ejemplo de abajo. Em, Ignoren esto. He buscado, ¿no? Adolescente como un término libre, o sea, tanto en el título como en el resumen. En su versión abreviada es el famoso TIAP. Ahí lo ven, TIAP. Pero yo también quiero que me busque o adolescentes. Entonces lo que va a hacer es buscar artículos que en su título digan adolescente y cuando no lo tengan, que diga adolescentes. Y si no tiene ninguno de estos dos, pues no lo considera, lo excluye. Y los resultados son estos, más de 300.000 artículos encontrados. Si ustedes solamente buscaban uno y otro, por ejemplo, si no me recuerdo, con adolescente hay más de 100.000 y con adolescentes hay más de 200.000. No necesariamente lo suma, porque algunos artículos se repiten y ya, pues, por eso que no necesariamente la suma exacta de los dos. Bueno, eso es lo que hace el OR. Básicamente te busca sinónimos. El AND, en cambio, busca términos distintos.
Pueden hacer un experimento y poner, por ejemplo, ideación suicida o adolescente. O sea, hacer ese pequeño experimento. Y lo que les va a buscar es todos los artículos que hablen de ideación suicida, por un lado, y otros artículos que hablen de adolescentes. Entonces van a tener artículos que solo van a hablar de uno y lo otro, pero no necesariamente los dos. Entonces el AND sirve precisamente para eso, para que te hable sí o sí de los dos. En este caso voy a encontrar artículos que hablen de ideación suicida y que hablen también de adolescentes. En este caso hemos utilizado un término adicional, Perú. Y por si de repente se habrán olvidado, esta es la estrategia de búsqueda que en teoría debería de responder la búsqueda inicial que habíamos planteado. ¿Cuál es la prevalencia de ideación suicida en adolescentes peruanos? Aquí me voy a detener y voy a hacer una pregunta, que más que una pregunta es la apreciación. Ya que Vanessa nos ha apoyado muy bien, hablemos de... Ah, Jeffrey y su seguridad en el tono de voz. Jeffrey, a esta búsqueda, ¿qué crees que le falta? Ah, es más, modifico la pregunta. ¿Qué le faltaría para tener más resultados? No necesariamente vas a tener más, pero ¿qué le pondrías de más para tener más resultados? Solamente viendo esto, no es necesario que te pongas a buscar del tema, nada, simplemente viendo esto. Mm, am, adolescentes, respecto a adolescentes, suicidas y lesiones suicidas. Mm, ¿no? A ver, ¿le agregarías algún sinónimo o algo que te haga pensar en adolescentes, quizás? En adolescentes habría otro sinónimo, como jóvenes también. Teenager también, ¿no? Teens. Pero no solo eso, sino que también podrían buscar directamente eso, ¿no? Escolares. No recuerdo bien cuál es el término en inglés para hablar de ellos cuando están en la escuela, high school, High middle school. school, no me acuerdo muy bien. Creo que es esa, High ¿no? school. Ya, entonces eso si bien no es la población tal cual, o sea, no nace de mi pico, sí nace dentro de la estrategia de búsqueda. Y solo te das cuenta de eso cuando lees un montón. O sea, chicos, para que se lleven esto a casa. Otros términos que me van a hablar de la población, porque si, por ejemplo, hablo de adolescentes, ya, pero de repente hay algún estudio que habló directamente en personas que están en colegio, o sea, colegiales, básicamente, no los voy a encontrar, porque no los han descrito como adolescentes, sino como colegiales, estudiantes de colegio, secundario, qué sé yo, ya, lo han descrito de esa manera y no con este término. Por más que haya puesto tía, mesh, no los van a encontrar. Entonces, uno tiene que hacer una búsqueda profunda del tema que quiere estudiar para reconocer todos los términos. Idealmente, PubMed te da una sugerencia, ¿no? De otras formas en cual se conoce el término, pero se le va a escapar. Entonces, tú tienes que hacer una búsqueda bien profunda. Uno realmente nunca está tan seguro de que su búsqueda sea la perfecta. Por eso, si ustedes revisan la estrategia de búsqueda de revisiones sistemáticas y metaanálisis del mismo tema, van a encontrar que son distintas, no son iguales, no son un copia-pega, van cambiando, porque algunas se mejoran, otras de repente tenían más bases de datos y pudieron agregar más términos, así un largo, etcétera, ¿ya? Eso es muy importante que lo tengan en consideración. El hecho de que ustedes tengan una estrategia de búsqueda que les dé respuesta a lo que estaban buscando no significa que sea la estrategia ideal al momento de plantear una revisión sistemática, por ejemplo, o al momento de plantear un marco teórico fuerte, ¿no? Un marco teórico poderoso, ¿no? No necesariamente es así. Nada más ello. Muy bien, ¿qué le faltaría acá? Simplemente agregar más sinónimos para la población. Eso es lo que le falta. De pronto hay otras cosas más, ¿no? Como de repente ideación suicida también tenga que ver mucho con trastorno depresivo mayor, quizás, ¿no? Que personas que probablemente lleguen a esto, ideación suicida, también es probable. Sí, sí. Es algo aceptable agregarle acá. No digo que no, efectivamente. Hay algo más acá con el OR y los numeritos acá, pero lo vamos a ver más en la parte práctica, ¿ya? Ahora sí, hablemos de la búsqueda avanzada. Gente, con la búsqueda avanzada va a ser brutal, así que chicos, qué bueno que está grabando esto. Sí, es básicamente la búsqueda avanzada, pero en versión extendida. Prepárense para llorar con sangre con los ojos, porque es un poquito bien, bien complicado. Entonces, la idea de la búsqueda avanzada es aumentar la cantidad de mesh que puedan referir a tu término y agregar la cantidad de TIEP, o sea, lenguaje libre, que le puedas poner todo lo que se te ocurra, le tienes que poner y tienes que iterar. O sea, tienes que estar probando uno por uno, hasta encontrar la estrategia de búsqueda ideal. En este caso, cuando tú incrementas los términos, la tendencia es que la cantidad de artículos aumente. Si de repente encontraste 8, pues con una búsqueda más extensa, o sea, más sensible, vas a encontrar de repente 20, 50, 100, depende mucho. ¿Ya? En algunos casos pasa de 2, 3 a miles, solamente por haber agregado los términos adecuados. Entonces, para no hacer ese cuento largo, esta es la estrategia de búsqueda, entre comillas, avanzada,
de la pregunta que tenía que ver con pacientes que tenían una artroplastía de cadera y rodilla y tenían diabetes mellitus tipo 2. Como yo no creo, nuevamente usando el sentido común, que mi población sean pues infantes, niños, adolescentes con artroplastía y que encima tengan diabetes, lo más probable es que se trate de adultos y también podría tratarse de ancianos, ¿no es así? Pacientes geriátricos. Entonces notarán lo que les había preguntado hace un rato. Tiene adulto, ya en otras formas, pero también tiene personas que tengan de 80 años a más. Ok, como un mesh terms, como un mesh. Y también tiene en lenguaje libre, obviamente, como un título after. Perfecto. Notarán que a cada rato hace eso. Tararara, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace. Creo que acá se me pasó no ponerle los resultados, o sea, de la primera búsqueda y la segunda usando el mesh. Pero sí tenemos un ejemplo de eso en la parte del taller, o sea, para que se vea cómo aumenta. En este caso no aumenta mucho, pero en esta ocasión sí aumentaba bastante. Nuevamente es algo que se puede replicar, o sea, si ustedes copian y lo pegan, van a ver resultados. No necesariamente los que obtuve, porque yo he hecho la búsqueda que en el... Fue este año, pero en enero o febrero, creo. Ya habrán aumentado la cantidad de resultados. Nuevamente, el que tú pongas el que tú tengas más términos debería de incrementar la cantidad de artículos, pero a veces pasa que mientras más términos le pongas, a veces te aparece cero. Y si te aparece cero es porque un término no está apoyando. Que suele ser el último que pusiste. Nada más eso. Bueno, espero que les haya gustado la búsqueda avanzada, que no es más que la repetición de lo que les he comentado. Aprender a construir esto solamente es a través de la experiencia. En realidad tendrían que ponerse a practicar cualquier tema que ustedes gusten. Y para sacar el máximo provecho, puedes plantearlo como una idea de investigación, ya sea una revisión sistemática, scoping review, revisión umbrella, revisión de alcance, que bueno, es la coping, o una revisión narrativa, ¿no? Es una buena forma de poner en práctica y pulir esta habilidad. Porque como le he comentado, es netamente aprendizaje con la práctica. Nada más eso. Bueno, nada más eso que les he comentado aquí. Esta es una forma un poquito más avanzada. O sea, acá no estoy encontrando la diabetes mellitus tipo 2, acá solamente es para la población. O sea, todo esto que ustedes ven es el cuadro de población, que vuelve a estar acá. Esta es la población, digo, esta es la característica de esa población que tiene artroplastía, ¿no? Pero la exposición es la diabetes mellitus tipo 2. Y estas son todas las palabras que tengan que ver con eso. Para el caso del desenlace, como les he comentado, es bien, bien abierto. Bien, bien, bien abierto. Es cochinamente abierto. O sea, ¿quién pone como complicación, como desenlace? Pero bueno, es bien, bien, bien complicado. Pero incluso así se puede buscar, nuevamente acá, como complicación. Es más, ya con la experiencia posterior se puede agregar a esto eventos de hospitalización. Hospitalización, de repente también es mortalidad como desenlace, que normalmente nos suele importar más. Todo lo que es mortalidad, morbilidad nos importa mucho, más que todo el desenlace duro de mortalidad, que se suele poner también como algo más a buscar en desenlace, así sea abierto. Nada más ello. En este caso, ok, sí se le puso eso. Esta es la estrategia de búsqueda, como les he comentado con cada uno de los cuadros, y nótese lo siguiente. La estrategia de búsqueda avanzada. Esto es, sí, pero esto es de hace unos meses, y ahora ha aumentado en realidad si lo buscan. Primero que nada, que cuando ustedes buscan la población, por ejemplo, 8 millones, perfecto. La característica de esa población, la artroplastía, muy bien, 86.000, perfecto. La exposición, diabetes, 628.000. La complicación, que en este caso es abierta, más de 1 millón. Tiene sentido porque es abierto. Yo, en vez de estar copiando estos cuadros llenos de texto y ponerlo, puedo decir, ok, a PubMed, utilizando el booleano AND para que me incluya cada término en los artículos que me va a encontrar, el numeral 1, 2, 3 y 4. Los numerales varían según orden de búsqueda. Por ejemplo, si yo hubiera buscado otras cosas antes y este de repente fuera la búsqueda 7, acá de repente busqué otras cosas antes, también eso se convierte en la búsqueda 13. Entonces tengo que decirle a PubMed que me junte los numerales que yo quiero que junte. En este caso está en orden, 1, 2, 3, 4 ya, pero de repente puedo ser 7, 28, 64. Ya, entonces tengo que fijarme que sean los numerales que yo quiero juntar. Esta es una forma, de hecho, mucho más ordenada de tener resultados, porque tú cuando le presionas acá esta flechita, te va a aparecer un monstruo, ¿no? Que es toda la búsqueda fusionada. En este caso, hemos pasado de millones o más de cientos de miles a 153 artículos que te hablan del tema. Por lo que sigo con mis dudas de si esto podría haber sido una revisión sistemática. Más pensaría que es una scoping que una revisión per se, pero bueno. Y ya nada, bueno. Lo que sí les ¿Por recomiendo qué? es Por que, la por favor. cantidad. Por la cantidad. Pierre, por la ¿Te especificidad. refieres? Ya no, Ah, no, es por lo abierto del término. O sea, como habla de complicaciones, podemos hablar de muchas complicaciones tal cual.
Ahora, claro, acá sí sería bueno tener a déjame recordar, traumatólogo. En el caso peruano, sería bueno tener un traumatólogo para que ayude mucho a refinar los términos, ¿no? Para más o menos ver a qué nos referimos con complicación. Eso también otro tip. Si ustedes plantean una pregunta clínica, sí se recomienda bastante bien trabajar con un clínico. No necesariamente investigador, pero sí con un buen clínico, para que te ayude a afinar bien los términos, nada más eso. Pero sí, aumenta por la sensibilidad de los términos. Si bien es cierto que hemos aumentado la sensibilidad aumentando la cantidad de términos por componente pico, también es cierto que la sensibilidad se vio aumentada por el desenlace, que en este caso es complications. O sea, puedes hablar de muchas cosas que pueden hablarse como complicaciones, por eso tienes más de 1 millón. Pero si tuvieras, no sé, pues puesto un desenlace cardiovascular o simplemente hablar de muerte, probablemente estuviera reducido, ¿no? Dato curioso. En una revisión sistemática yo he llegado a revisar hasta 4.000 artículos. O sea, la estrategia de búsqueda que es grande te lanza 4.000 artículos. O sea, acá porque hablo de un scoping review, pues porque tiene complicaciones como término de desenlace, no por otra cosa en realidad. Por esto no, esto es normal, de verdad, nada más. Bueno, nuevamente yo les recomiendo que hagan así, chicos. O sea, busquen parte por parte en PubMed y finalmente lo ordenen todo con esta forma de búsqueda para que no se pierdan demasiado. Es mucho más fácil, cansa menos, su mente se lo va a agradecer. Bueno, esto que les he puesto es los resultados iniciales, o sea, esto es la ideación suicida en adolescentes peruanos, así como si fuera Google. Ya les había mostrado esta imagen antes, ¿no? Tiene 10 resultados. Esta es la búsqueda mal hecha, o sea, con el TIA, pero no muy bien estructurada, que solo te arroja uno. Pasamos de estos dos a esta hermosura. Tú dirás, celoso, 16 resultados de 10, Carlos, es nada. No me has dado nada. Llevo más de 1 hora sentado para 16 resultados. Pero fíjate, que la anterior, la que tenía 10 resultados, te daba un artículo de Colombia, la que no tiene ni estructura ni nada. Esta, en cambio, a menos de la revisión que yo le hice, no te da ningún artículo que no tenga que ver con la población de interés. De pronto sí una que habla de Latinoamérica, pero también analiza la población que está estudiando, adolescentes peruanos. Te lo da. 16 resultados. ¿Qué nos llevamos a casa? Que una búsqueda bien estructurada te da artículos de tu interés. Y en segundo término, una búsqueda mejor estructurada te permite entender mejor el tema tal cual, al encontrar los términos clave y estudiar sus distinciones, sus diferencias y las implicaciones que tiene para tu estudio. Nuevamente para eso, si bien hemos encontrado 16, es mucho mejor que dentro de esos 16 tenga artículos que nos importen. Y nuevamente, no siempre va a ser así. De repente, una buena búsqueda te da una cantidad enorme de información. En este caso se ve como algo bueno porque entenderías que no es mucha información la que tienes que leer. Y ya, bueno, además estamos hablando de Perú, o sea, es una población reducida, no estoy hablando de Estados Unidos o Europa, donde de repente encuentro más información. Nada más eso. Nada más. Esta es la estrategia que se utilizó. Ya les hemos mostrado hace un rato. Y nada. En esto termina la parte de esto. Teoría. Ahora vamos a hacer un poquito de... El taller es rápido. Ojo, el taller es bien rápido. Son solamente preguntas, respuestas y nada más. Así que pasamos directamente a eso. Primin. Como les dije, la idea que se esté grabando es precisamente eso. Que ustedes lo puedan tener para su visualización posterior. Que puedan explotarme como les guste. Algo que siempre recomiendo, ¿no? Con ustedes tomen un curso pagado, gratis, qué sé yo. Aprovechen y tengan agarra su cerebro. Ok. Aprovechen y tengan sus preguntas listas, porque de esa manera pueden aprovechar mejor